Buenas noches, queridos hermanos y amigos que tienen acceso a este video, que están viendo este video. Este tema es muy importante. Si usted lo está viendo, no lo tome a la ligera, ¿verdad? Es demasiado importante, puesto que lo que está en juego aquí es la salvación. La salvación del alma de usted y la mía. Vamos a hablar aquí en esta noche, vamos a hablar o vamos a estudiar, porque esta no es una predicación ni es un mensaje corto de este tema de María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Es un estudio, por ende es largo. Y bueno, toma paciencia. Entonces vamos a estudiar a profundidad todos los temas y las formas en las que se cree en María. María es la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primero quiero salvar mi voto, ¿verdad? Porque María es inocente de la forma en la que se cree en ella, en la manera en que se aborda la creencia en María. Este tema ha sido estudiado no de manera ligera, entonces es muy probable que yo no esté introduciendo alguna información nueva. Aquí lo importante es si yo o usted, si no cree en María o si no creemos en María, somos salvos. O por lo contrario, si creo en María, la adoro, la venero, le oro o le rezo a ella, no soy salvo. Esa es la pregunta más importante, o esas dos son la pregunta más importante a la cual vamos a darle respuesta. Para ello vamos a hacer una pequeña introducción de la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 22, versículos 41 al 46. Esto es una introducción. Y dice así, hablando Jesús: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. No supieron responderle a Jesús. Y se supone que eran personas conocidos, conocedores, instruidos en la Torá o en la palabra del Señor. Entonces vamos a entrar en materia, ¿verdad? ¿Y qué vamos a estudiar en esta noche? Vamos a estudiar quién es María, quiénes son sus padres, cuáles son sus orígenes, cuál es su lugar de residencia habitual o común. De igual manera vamos a someter a investigación, a estudio, a análisis algunos conceptos que se tienen de María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, como por ejemplo la virginidad de María, si es perpetua en el tiempo, la palabra inmaculada o inmaculada concepción. Vamos a analizar este tema. Igualmente vamos a estudiar los hermanos de Jesús, si efectivamente son hermanos de Jesús o hijos de María. Vamos a tocar someramente a José, el padre de nuestro Señor Jesucristo,
entre comillas, ¿verdad? Quiero que se entienda, ¿verdad? Que cuando hablo de Padre de nuestro Señor Jesucristo, en este caso de José, lo estamos haciendo de manera legal, ¿verdad? La legitimidad en este mundo. Vamos a estudiar las oraciones a María y vamos a estudiar algunos elementos que llaman mucho la atención en cuanto a la oración a María, el Ave María, y muy someramente vamos a hablar de el rosario o el Santo Rosario. Seguidamente vamos a estudiar los atributos de Dios, entre otros. Vamos a hablar de algunas características de Dios, como son la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia. Seguidamente vamos a estudiar a quién orar, a quién se debe orar. Vamos a estudiar el asunto de la intercesión de María o María como intercesora. Vamos a estudiar Jesús el mediador. Y bueno, entre otros temas, básicamente esto es lo que vamos a ver en este estudio la noche de hoy. Estuve buscando en una investigación exhaustiva en la Biblia. Estoy usando la Biblia Reina Valera, Santa Biblia Reina Valera, antigua versión de Casiodoro de Reina de 1569. En el estudio anterior, a hacer una pequeña salvedad, en el estudio anterior había dicho que esta Biblia Reina Valera tenía algunos detalles de traducción o defectos de traducción. Quisiera más bien pedir disculpas porque a veces uno como no conoce en profundidad, sino que ya tenemos la Biblia, pero no sabemos en detalle el proceso que pasó a través de la historia para que hoy tengamos la Biblia de una manera tan completa, en un lenguaje en español, en castellano, entendible. Y bueno, más bien quiero hacer esta salvedad, más bien me disculpo por haber hecho ese comentario. Más bien es un honor, es un privilegio tener a la mano, al alcance, la palabra del Señor en nuestro idioma. Y bueno, continuamos, ¿verdad? El tema de hoy es María, María la madre de nuestro Señor Jesucristo. Estuve investigando en la Biblia de dónde viene María, quiénes son sus padres, dónde nació, etc. Y no encontré dicha información. Más bien encontré algo en un protoevangelio de Santiago. Este protoevangelio no está incluido en la Biblia, es decir, que es un libro apócrifo. Y bueno, la Biblia fue incluida, la recolección de los libros que pertenecen a la Biblia, lo vamos a ver un poquito más adelante, que fue en el segundo concilio de Hipona. Primeramente fue el concilio de Nicea y después el segundo concilio de Hipona. Entonces, en el protoevangelio de Santiago, dice que María es madre de Joaquín y de Ana. Madre de Joaquín y de Ana. Vemos que la Biblia está llena de profecías que anuncian la venida de nuestro Señor Jesucristo y que debía venir por el linaje de David. Entonces vamos a buscar, ¿verdad? El libro de
Romanos 1:3. Vamos a buscar en nuestra Biblia Romanos 1:3. A ver qué dice, para empezar a buscar, a darle el sustento bíblico a toda nuestra investigación. Mucho de esto va a ser Biblia, Biblia, Biblia y Biblia, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Que todo lo que creamos tenga sustento bíblico. Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Gálatas 4:4. Vamos al libro de Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Igualmente vamos a ver profecía dada a David, que de su linaje vendría un rey cuyo reinado no tendrá fin. Bueno, estas profecías están en el Antiguo Testamento, valga la redundancia, ¿verdad? Y a lo largo de el Antiguo Testamento, que del linaje de David vendría un rey cuyo reinado no tendrá fin. Ahora vamos a ver cómo vemos en Lucas 1:31 y 32, dice así, hablando el ángel de Dios con María: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Vemos que ya la profecía está empezando a buscar forma, ¿verdad? Ya venimos de la profecía hecha a David, ya estamos en el ángel está hablando a María, que concebirá y su hijo será grande y le llamarán, y Dios le dará el trono de David su padre. Ahora bien, más adelante a Jesús le llaman Jesús, hijo de David. Entonces Dios tenía que asegurarse de que no hubiera error en la concepción de Jesús para que se cumpliera la profecía. Y más adelante vemos en Mateo 9:27, Mateo 9:27, Mateo 9:27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Podemos entender que Jesús viene del linaje de David, como lo señalan las profecías, y viene por María y por José, para que no hubiese duda de que del linaje de David venía el ungido, el escogido, el Hijo de Dios. Cuando vemos en Mateo el nacimiento de Jesucristo, Mateo 1:18, y dice así. Yo les sugiero a ustedes, ¿verdad?, que todas las citas bíblicas las revisen directamente en su Biblia, sea su Biblia sea católica, sea Reina Valera, sea una Biblia protestante X. Búsquela, que es muy probable que las diferencias sean muy pocas. Sinónimos. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José no deja carga genética en Jesús, sino María. Es la importancia
que la investigación se va entonces dirigiendo más hacia María. Sin embargo, cuando vemos en Mateo 1 la genealogía de Jesucristo, vemos que José viene del linaje de David. Obviamente entendemos que al ser la concepción por el Espíritu Santo, José no tiene participación. Más José, hacemos el salvado de que José es el padre de nuestro Señor Jesucristo de forma legal. Que lo presentó ante las autoridades como su padre y María su madre. María, como vemos, es de origen israelí o hebreo y su ciudad natal o no natal, su ciudad de residencia era Nazaret o Galilea, igualmente en Belén. No se consigue en la Biblia el nombre de sus padres. En la Biblia no aparece que Joaquín y que Ana hayan sido o sean los padres de María. Esto lo encontré, como dije anteriormente, en el protoevangelio de Santiago, en un libro apócrifo, no incluido dentro del canon, no incluido en la Biblia. Pero bueno, como la Biblia no nos da pistas, entonces estamos usando esa fuente. Según el relato de Santiago, Joaquín y Ana no habían podido tener hijos. Entonces ellos, presuntamente creyentes, acuden a Dios, oran a Dios para que les conceda un milagro. Y vemos que pues que se dio así. A Ana la visitó un ángel y le dijo que iba a concebir. En ese libro dice que María fue, digamos que, dada a la iglesia o a la sinagoga para que sea, digamos que, instruida en los asuntos religiosos o en los asuntos de la Torá, o es decir, de la ley judía o de los basamentos bíblicos, entre comillas, lo que llamamos la Torá, que son los principales o los primeros libros de la Biblia. Continuando con el asunto de la concepción de María, la concepción de María en Ana, junto con Joaquín, dice este libro que fue un milagro de Dios que Ana quedara embarazada. Entonces, en la Biblia sí hay una cantidad de versículos o de historias que hablan de mujeres que eran estériles o familias que no habían podido concebir y que Dios le concedió el milagro, por el ejemplo de Sara y Abraham. Y así muchos casos, pero ojo, esta concepción es entre sus esposos. Entonces vamos a analizar esto. Vamos a analizar esto en detalle más adelante. Más adelante, cuando hablemos de la palabra inmaculada o inmaculada concepción, allí vamos a ver en detalle que las personas o las familias que no podían concebir lo hicieron por medio de un milagro. Entonces, este milagro hay que separarlo de la concepción de Jesucristo en María. Entonces, la concepción de Jesucristo en María fue así, y esto lo vamos a
a dirigir o a enmarcar dentro del tema de la virginidad de María. La palabra virginidad lo que quiere decir es que la mujer no había conocido varón, es decir, no tenía experiencia sexual previa, no había tenido relación sexual. Para ese tiempo no se manejaba el término de virginidad como se maneja hoy. Hay varios términos, porque la ciencia ha avanzado mucho y bueno, hay unos, digamos que el himen, y bueno, hay una serie de temas que no lo vamos a tocar aquí. Vamos a enmarcarlo simplemente que la palabra virginidad se refiere a pura en cuanto a que no ha conocido varón o no ha tenido relación sexual. Entonces en Mateo 1:18 dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces José no participó o no deja herencia genética en Jesús, y José no tocó, hablando sexualmente, a María. Por lo tanto, la virginidad de María se mantiene. Se mantiene. Vamos a ver Génesis 4:1. Génesis 4:1 para que vayamos viendo las diferencias en cuanto al tema de la virginidad y de la concepción. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces aquí vemos que hay una narración que va muy enmarcada al verbo conocer. Y si nos damos cuenta, hay otro verbo que va muy similar, enlazado con el verbo conocer. Cuando vamos a estudiarlo nuevamente, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces hay una continuidad, ¿verdad? Conoció, concibió y dio a luz. Es importante que vayamos engranando los verbos, el contexto en la cual se narran los acontecimientos en la Biblia. Génesis 4:25. Y conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set. Vamos cómo va uniéndose la narración de los hechos. Conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set. Vemos aquí que el verbo conocer sugiere que hay un acto sexual implícito. Y esto lo vamos a estudiar en detalle, porque lo que quiero aquí con este estudio es que las dudas que puedan haber en cuanto a este tema sean disipadas hoy. Si María fue siempre virgen, si fue inmaculada, Jesucristo unigénito, los hijos primogénitos. Estos temas debemos de dejarlos claros esta noche o en este estudio. Busquemos en nuestras Biblias el libro de Números, capítulo 31. Números 31, versículos 17 y 18.
Dice así, el 17, matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Estamos haciendo hincapié en que la palabra conocer implica una relación sexual implícita. No hay duda, a menos que el contexto señale otra cosa. Pero en este caso estamos buscando información que nos permita entender que el verbo conocer sugiere una relación sexual. Mateo 1:25. Recordemos que estamos en este momento hablando de la virginidad de María. Mateo 1:25 dice así: pero no la conoció, estamos hablando, ¿verdad? José a María. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vemos que aquí está implícito el verbo conocer en pasado. Hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí hay un asunto que se está incluyendo en la investigación y está diciendo que José tiene a su hijo primogénito, que en este caso es Jesús. Pero Jesús sabemos que es el hijo unigénito de Dios. Entonces, unigénito es solo ese hijo. Ahora, primogénito también puede ser unigénito. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque los hijos primogénitos debían ser presentados ante Dios para una serie de requisitos que no lo vamos a estudiar hoy. Dentro de 8 días debían ser presentados los niños primogénitos, es decir, el primero de la familia, el primer hijo de la mujer y el esposo. Pero obviamente si tienes un hijo, el primogénito, entonces queda abierta la posibilidad de que vengan más hijos. En cambio, en el caso de Jesús, se habla del hijo unigénito, haciendo la salvedad de que no hay otro hijo directamente de Dios. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema de la Inmaculada Concepción. Hacemos una salvedad aquí. Vemos que en el texto Juan 3:16 dice que ha dado a su hijo unigénito. Si María, esto es un análisis que estoy haciendo yo, si María hubiese sido engendrada por el Espíritu Santo, de manera que María fuese inmaculada su concepción, entonces Jesucristo no fuera el unigénito, sino que María fuera primogénita. Entonces aquí la tesis o la teoría de María Inmaculada Concepción, a mi juicio, según la evidencia que hemos analizado, no es Inmaculada Concepción y no hay una evidencia que sugiera que Jesucristo la protege de alguna manera del pecado original. Entonces vemos Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos necesitamos ser salvos, todos necesitamos ser redimidos. Hay una variedad de versículos
que hablan acerca de las mujeres que eran estériles y que recibieron un milagro y que se logró la concepción. Algunos de ellos son Génesis 20, 17 y 18, hablando de Abraham y Sara. Vamos a buscarlo rápidamente en nuestras Biblias. Génesis 17 y 18. Génesis 20, 17 y 18. Y dice así: entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Este es otro caso, o este es un caso, mejor dicho, cuando Abraham y Sara estaban en la tierra o en el reinado o en el territorio de Abimelech. Y Abraham le dijo a Abimelech que Sara, como era una mujer muy hermosa, ¿verdad? Habían acordado entre Sara y Abraham que, bueno, que iban a decir que ellos eran hermanos. Y Abraham no le dijo a Abimelech que Sara era su esposa. Y Abimelech tomó a Sara para hacerla parte de sus mujeres, pero no la tocó. Entonces Dios vino y los castigó. ¡Pam! Le trancó, digamos que la matriz a toda esa gente. Y Dios se le apareció en sueños a Abimelech y le dijo que no toques a Sara porque esa es la esposa de Abraham. Palabras más, palabras menos. Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Génesis 21, 2 y 3. Aquí sí es el caso específico de Sara, cuando Sara queda embarazada. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Entonces estamos viendo que no fue Dios quien concibió en Sara, sino que abrió la matriz para que se fecundara en la relación sexual al hijo de Abraham. De manera que aquí no hay inmaculada concepción. Y bueno, sí hay varios casos. Está el caso de Génesis 25, 21, que es el caso de Rebeca, mujer de Isaac. Y bueno, en fin, una serie de textos donde Dios hace una obra, hace un milagro, hace muestra de su poder y se logra que una mujer mayor, ya no está, digamos que en su tiempo de concebir, una mujer mayor da a luz. Es decir, se produce un milagro y se logra la concepción. No es que queda por el Espíritu Santo o por un espíritu o por un ángel de Dios. Se produce el milagro y Dios abre la matriz y se logra la fecundación. ¿Bien? Ahora vamos a pasar al tema de los hijos mejor dicho, al tema de los hermanos de Jesús, y vamos a ver si efectivamente son hijos de María o hijos de José. En el texto apócrifo de Santiago dice que José ya era mayor y tenía hijos, pero esto choca con con los textos bíblicos que dice que Jesús fue el primogénito de José.
Entonces dice la Biblia en Mateo 13:55, aquí se está hablando de los hermanos de Jesús. Hay varios textos, pero básicamente es la misma historia narrada en diferentes autores o en diferentes libros, como es en el caso de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Bueno, en Mateo 13:55 dice, vamos a leer desde el 53 para enmarcar bien el ambiente. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Es decir, ellos hacían resistencia porque lo conocían. Conocían de que Jesús era hijo de María y de José, el carpintero. Posiblemente sus características sociales no eran muy, digamos, onerosas. Probablemente hayan sido de una clase media o clase media baja. Esta es una especulación mía, puesto que no creo que un carpintero haya sido una persona de muchos recursos. Entonces vamos a ir deshilachando este trama, porque es importante que estemos bien documentados. Recuerden ustedes cuando comenzamos a hablar, cuando comencé a hablar o cuando comencé el video, les hablaba de que Jesús les preguntó, ¿qué piensan ustedes del Cristo? Porque David lo llama Señor, si se supone que David es su padre. Entonces no les sabían responder, y si no les sabían responder es porque uno, o están en desacuerdo, no quieren aceptar que Jesucristo es el ungido, o simplemente no entendían el texto del Salmo 110. Pero bueno, básicamente con esta pequeña introducción o este pequeño, digamos que ubicación en el contexto, lo que quiero decir aquí es que debemos estudiar y escudriñar las escrituras mucho más, con más ahínco, buscar diferentes fuentes, etc. Sería genial que pudiera hablar hebreo para revisar los textos en el lenguaje original. Pero bueno, no hablo hebreo. Simplemente buscamos la manera de entender la Biblia y evitar que se tergiversen los temas, o hablar con tanta seguridad de un tema que dice la Biblia y que no lo es. Por ejemplo, José es el padre de Jesús. ¿Realmente José es el padre de Jesús? Queda la pregunta, ¿verdad? La vamos a retomar más adelante. Entonces, los hermanos de Jesús, según Mateo 13:55, son Jacobo, José, Simón, Judas, y habla de hermanas, pero no especifica sus nombres y tampoco especifica la cantidad. Entonces, suponemos que por lo menos son 2 del sexo femenino y 4 del sexo masculino, serían 6, más Jesús, 7, entre comillas, ¿verdad? Entonces vamos a analizar esta información y vamos a meterle la lupa
para aclarar si son o no hijos de María. Juan 19, 25. Vamos, busca en tu Biblia Juan 19, 25. Yo lo voy a buscar en la mía, Juan 19, 25. Y aquí está, Juan 19, 25. Dice así, aquí lo tengo en mi Biblia. Y dice así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entonces vamos a tomar nota, ¿verdad? Toma nota. Número 1, anoten un papel por ahí. Acuérdate que estamos estudiando. Yo no te estoy predicando. Estamos estudiando y analizando la evidencia. La evidencia bíblica. Entonces, mujer número 1, María, la madre de Jesús. Mujer número 2, la hermana de María. Presuntamente sea la hermana de María, la madre de Jesús. Vamos a revisar nuevamente el texto. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre. Entonces sí es hermana de María, la madre de Jesús. María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. María número 1, María, madre de Jesús. María número 2, hermana de María, la mamá de Jesús. Ya vamos a investigar cómo se llama, ¿verdad? María, mujer de Cleofas, 3. Y María Magdalena, 4. 4 mujeres. María, la hermana de María, y María Magdalena. Continuamos. Mateo 27, 56. Mateo 27, 56. Búscalo en tu Biblia. Dice así: entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y José. Entonces vemos que de los 4 hermanos de Jesús, los 4 hermanos de Jesús, dice Mateo 27, 56, entre los cuales están María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José. Entonces, probablemente es Jacobo y José, hermanos de Jesús, sean posiblemente estos 2 hijos de María. No especifica que sea María la madre de Jesús, más bien en el contexto, si estuviese aquí, dijera María la madre de Jesús o María su madre. Y sigue, vamos a retomar el texto. Entonces apunta ahí, ¿cuáles son los hermanos de Jesús? Jacobo, José, Simón y Judas, y 2 hermanas. Entonces Jacobo y José, hay una María que no es María la madre de Jesús, la madre de estos 2. Entonces nos queda Simón y Judas y las hermanas. Vamos a leer nuevamente el texto. Estamos vamos a enmarcar, ¿verdad?, la crucifixión de Jesús, esa escena. Entonces están varias mujeres allí en la escena cuando Jesús está siendo crucificado, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quién falta? María la madre de Jesús, que lo vimos en el texto anterior, en la misma escena, en Juan 19, 25. Ahora vamos a continuar. Esta es mi chuleta. Algunos que no saben, bueno, estos son los tics que tengo anotados a la mano para dirigir la investigación o de lo que estamos hablando.
Marcos 15, 14. Marcos 15, 14. Básicamente es la misma escena. Es la misma escena. Marcos está después de Mateo. Marcos 15, 40. Búscalo en tu Biblia. Marcos 15, 40. Y dice así. Es la misma escena que ya hemos narrado en los otros dos libros diferentes. Es la misma escena. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. María, la madre de Jacobo el menor y José. Jacobo y José. Entonces ya tenemos la madre de dos. Ahora vamos a buscar en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas 1:1. Y bueno, Judas está antes de Apocalipsis. Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Entonces, Judas es hermano de Jacobo. Y Jacobo es hijo de una de las Marías. Entonces, Jacobo, Judas y José son hermanos. Y son hijos de una María. Y esta María no especifica que sea María la madre de Jesús. Entonces son 4. Falta Simón. He buscado bastante información o he intentado encontrar a los padres de Simón. Hay 2 Simón en la Biblia. 2 Simón en la Biblia. O mejor dicho, 3. Habla de 3 Simón. Entonces en uno dice Simón, hijo de Jonás, Simón, hermano de Andrés, y Simón el celote o el cananeo. Entonces no hay evidencia de que uno de estos 3 Simón sea el hermano de Jesús. Yo presumo que es Simón el celote, puesto que es de la tierra de Galilea. Entonces, no encuentro una evidencia directa que especifique que los hermanos de Jesús son hijos de María. Entonces retomamos, ¿verdad? No hay evidencia contundente de que José haya tenido relaciones sexuales con María después que concibió a Jesús. Dice que no la conoció hasta que dio a luz a Jesús, pero no hay otro versículo que digamos que corrobore o que dé mayor fuerza a la teoría de que ellos tuvieron un matrimonio normal, hablando en el término de la relación sexual. Cuando sugerimos que los hermanos de Jesús son hijos de María, hasta ahorita no hemos encontrado evidencia contundente que diga que ellos son hijos de María. Más bien la evidencia que hemos encontrado hasta ahora sugiere que son hijos de una María, pariente de María, la madre de Jesús. Sin embargo, la teoría de Inmaculada Concepción
no le encuentro ningún asidero, no le encuentro ningún sustento bíblico que apoye esta teoría. Entonces hasta ahora podemos sugerir o suponer que María sigue siendo virgen. La concepción de María Inmaculada no tiene, de Inmaculada Concepción, no le encontramos sustento bíblico. La teoría de que los hermanos de Jesús son hijos de María, no hay una evidencia contundente que sugiera esto, y los nombres de cada uno de ellos es más probablemente que sean hijos de la tía, por decirlo en nuestro idioma moderno. Es más probable que estos presuntos hermanos de Jesús sean primos de Jesús. No hay ninguna evidencia de los nombres y de los padres y las madres de las posibles hermanas. Entonces la teoría de que los hermanos de Jesús son hijos de María, hasta aquí no se puede decir que sí, efectivamente, son hijos de María. Ahora hay otra teoría que dice que María es, o sea, hay otra evidencia que sugiere que María no tuvo más hijos, y esto la encontramos así como que rebuscando. Y esto lo encontramos en Juan 19, 26. Juan 19, 26. ¿Y qué dice Juan 19, 26? Bueno, aquí estamos hablando en el tema de la crucifixión de Jesús. 19, 26.